pasó. Está con fotos y todo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador. Es una alegría estar acá en esta reunión. Estoy seguro que va a ser un gran congreso Pasteur. Voy a hablar sobre vitrectomía versus vitrectomía más banda en la cirugía de desprendimiento retinal. No tengo ninguna declaración de interés. Este tema nos pareció interesante tratar porque todo cirujano de retina, después de salir del pabellón, cuando uno hace una cirugía laboriosa en un paciente con desprendimiento de retina reumatógeno, siempre queda con cierta inseguridad, con cierta pregunta, con cierta miedo, por así decirlo. Y uno siempre está pensando si realmente esa retina, con todo lo que uno ha hecho, realmente se va a aplicar o no se va a aplicar. Y eso es muy importante porque el desprendimiento de retina reumatógeno es una patología grave y urgente, y nosotros como cirujanos tenemos que hacer una elección correcta de la técnica y el abordaje para cada caso. Y nuestro objetivo como cirujanos debe ser obtener la reaplicación con una sola cirugía, lo que se conoce como éxito anatómico de una sola intervención. ¿Por qué? Porque los costos y las complicaciones de una cirugía, de una segunda o tercer procedimiento no son menores, y porque está demostrado que mientras más intervenciones hagamos en esos ojos, peor resultado visual vamos a tener. Y cuando hablamos de desprendimiento de retina reumatógeno, la verdad es que estamos hablando de un gran espectro de enfermedad. No podemos comparar un desprendimiento de retina con un desgarro superior, único, con la mácula ON, sin BRP, con una retina móvil de pocos días de evolución, con un desprendimiento de retina, como se ve acá abajo, con múltiples zonas de desgarro, mácula off, ¿cierto? Con una retina fija, con proliferación vitreoretinal grado C. Son enfermedades que se llaman desprendimiento de retina, pero tienen detrás una fisiopatología que es bastante distinta y requieren un abordaje también distinto. ¿Cuáles son las técnicas de las que disponemos? La hebilla escleral es la primera técnica, ¿cierto? El concepto consiste en acercar el epitelio pigmentario a la neuroretina para poder favorecer la replicación. Para eso se utilizan diferentes elementos que intentan la esclera, como la esponja radial, el segmento circunferencial y la banda en 360 grados, o también conocida como cerclaje escleral. Esta es una técnica que puede ser efectiva por sí sola en muchos casos. De hecho, fue la única técnica quirúrgica hasta los años 70, cuando el doctor Makemer introdujo la vitrectomía. Tiene varias ventajas: no induce catarata, tiene bajos costos en sus insumos, requiere que uno identifique preoperatoriamente e intraoperatoriamente hasta el último desgarro dentro de la cirugía. Yo no me voy a referir a la técnica en general del backing escleral, solamente quiero que retengan este elemento, que es lo que se utiliza en concordancia o en junto con la vitrectomía, que es la banda en 360 grados. De hecho, las técnicas de hebilla escleral han ido perdiendo un poco de terreno en el manejo del desprendimiento de retina debido al avance de la vitrectomía por pars plana con las técnicas de pequeño calibre que se utilizan hoy en día. Es una técnica mucho más estandarizada, ¿cierto? Que gracias al avance en la instrumentación y la visualización de campo amplio tenemos hoy en día mayor capacidad de tratar patologías que antes no se podía tratar. También es una técnica que, según algunos autores, es más fácil de aprender o más, digamos, expedita su enseñanza que una hebilla escleral tradicional. De hecho, en el año 2019, el PAT Survey de la Asociación Americana de Cirujanos de Retina demostró que un 70% de los encuestados prefiere como técnica primaria una vitrectomía versus una hebilla escleral en un desprendimiento de retina. Esta técnica permite un drenaje completo vía interna del fluido subretinal, pero hay varias publicaciones que dicen que si se utiliza la vitrectomía sola, las tasas de éxito pueden ser menores al 80%, lo que no parece ser un buen número. Por lo tanto, en algunos casos complejos, probablemente la combinación de estas técnicas podría dar mejor resultado. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Bueno, la banda en 360 grados lo que hace es darle un soporte a la retina periférica, lo que puede resultar muy útil en casos de desprendimiento de retinas crónicos o de cirugías previas fallidas, donde hay un acortamiento de la retina, que eso está ya bastante documentado. Permite el apoyo, ¿cierto?, de esta retina periférica, facilita el cierre de agujeros múltiples, que a veces incluso son difíciles de uno identificar, y remueve la tracción del vítreo sobre cualquier desgarro que se encuentre en la extrema periferia. Ahora, ¿en qué casos esto debería estar indicado? Según la literatura, podrían ser los casos que tengan alto riesgo de redesprendimiento o proliferación vitreoretinal,
como el compromiso, cuando hay un desprendimiento con compromiso de 2 cuadrantes o más, desgarros mayores de 1 hora, cuando hay desgarros múltiples o una hemorragia vítea que no permite reconocer toda la patología en el preoperatorio, y cuando hay proliferación ya vitreoretinal en grado C, que sabemos que es un factor de mal pronóstico. Ahora, esto es la teoría, ¿cierto? Entonces, siempre es bueno averiguar qué es lo que dice la literatura, qué es lo que dice la evidencia. En el año 2014, el Dr. Story y colaboradores del grupo de Wills publicaron una serie de casos con 70 pacientes operados. Ellos vieron que seleccionaron casos complejos de alto riesgo de redesprendimiento y vieron que si a la vitrectomía pura se le agregaba una hebilla escleral, podían aumentar su tasa de reaplicación primaria de un modesto 48% a un 75% en los casos complejos. Así que esto es un dato bastante interesante, pero sabemos que una serie de pocos pacientes, ¿cierto?, no sirve para extrapolar, ¿cierto?, prácticas. Entonces siempre es importante mirar otra evidencia, y cuando tenemos pocos casos, lo que se utiliza son los metaanálisis, ¿ya? Entonces aquí les traigo este metaanálisis y revisión de la literatura del doctor Totsuka, que en el año 2015, él seleccionó dentro de las publicaciones con diferentes criterios, ustedes saben cómo se hacen los metaanálisis, 10 estudios y un total de 1.700 pacientes. Nuevamente, como se observa acá abajo en el gráfico, donde ven ese diamante, la evidencia apoya el uso de vitrectomía más banda en los casos de desprendimiento de retina. Ellos incluso mostraron que hay una mayor probabilidad de éxito cuando se utilizan las dos técnicas combinadas versus solo vitrectomía. Y algo más reciente, en el año 2021, el grupo de Bascom Palmer, esto es muy importante porque entre técnicas y centros a veces hay mucha diferencia, acá un solo centro mostró 500 casos del año 2014 al año 2017, y ellos vieron incluso en los casos no complicados, y esto también es un poco contraintuitivo, uno pensaría que usar la banda en los casos complicados, como les decía, acá cirugías no complicadas, y vieron que la tasa de reaplicación primaria, el éxito anatómico es significativamente mayor cuando se usan las dos técnicas, 90% versus un 76%. Y no solamente eso, sino que el seguimiento de la retina en el tiempo demostró que tenía mucha mayor estabilidad. Ustedes pueden ver en esta curva de sobrevida, ¿cierto? La línea oscura arriba, la vitrectomía más banda, y abajo solo la vitrectomía, como al cabo de los 6 meses se separan claramente los grupos y la retina, por lo tanto, tiene mayor probabilidad de mantenerse aplicada cuando se utilizan estas dos técnicas, que fue lo que ellos concluyen en el año 2021. Ahora, más reciente, en marzo del 2023, un grupo más pequeño de Texas muestra su experiencia con 180 ojos y efectivamente comprueban lo que ya se había demostrado antes con el grupo de Bascom Palmer. Tienen un 90% de éxito cuando combinan las dos técnicas versus un 83% con vitrectomía, y bastante bajo el resultado de hebilla escleral pura que ellos tuvieron. Entonces, nuevamente concluyen que el mayor éxito anatómico se alcanza cuando se combina vitrectomía más banda. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener esto? Porque cuando uno hace, ¿cierto?, más cosas, mayor probabilidad de complicaciones tiene. Las complicaciones descritas en la literatura son la extrusión del implante, migración del implante, la isquemia del segmento anterior, que se puede producir por este efecto compresivo, y un estrabismo restrictivo. En nuestra técnica usamos un túnel escleral y en los 4 cuadrantes usamos un Wattske para poder ajustar esta banda, siempre en el cuadrante nasal superior. No utilizamos suturas y nos toma entre un tiempo, digamos, entre 20 a 30 minutos el poner esta hebilla, lo que alarga un poco el tiempo intraoperatorio. Ahora, afortunadamente nosotros no hemos tenido ninguna de estas complicaciones descritas, nunca hemos tenido que sacar una banda, no hemos tenido estrabismo ni isquemia del segmento anterior. Ahora, un detalle, no hay tiempo para hablar sobre ciertos detalles de la técnica, pero una cosa importante es el ajuste de la banda, ¿ya? Cuando uno pone una banda, lo que hacemos acá primero es aposicionar, ¿cierto?, para que la banda tome en contacto completamente alrededor de la esclera, sin presionar, y luego, con una medición, ¿cierto?, utilizamos las riendas como se ve acá, podemos traccionar un poco ambos cabos de la banda para poder dar el ajuste necesario a nivel del ecuador, ¿ya? Y eso es muy importante porque es aquí donde se cometen los principales errores, y con un apriete excesivo, queriendo tener una indentación exagerada, podemos generar el síndrome de isquemia en el segmento anterior. Les quiero mostrar acá un caso. Este es un paciente que había tenido un desprendimiento de retina previo, una cirugía de vitrectomía fallida.
El paciente fue remitido, vemos que tenemos un desprendimiento total. Ahí arriba se ve que hay una BRP, una estrella subretinal, ¿cierto?, de proliferación vitreoretinal, retina poco móvil, claramente de mal pronóstico. Utilizamos perfluorocarbono siempre para estabilizar el polo posterior. Luego hacemos un drenaje de fluido subretinal a través del desgarro que se encontraba en temporal. En estos casos complejos siempre encuentro muy útil utilizar el chandelier para poder liberar una mano y poder hacer más maniobras de indentación. Y justamente estamos acá con la mano derecha indentando sobre la banda y con la mano izquierda con la pinza estamos sacando la estrella de proliferación vitreoretinal que se encontraba justo a inferior. ¿Ya? Con esa proliferación era imposible que la retina aplicara. Entonces ahí logramos sacar el tejido subretinal, hacemos láser en 360 grados, por supuesto alrededor de la retinotomía que se hizo, aspiramos todo el líquido pesado y este es el aspecto final de la cirugía de la retina aplicada con láser en 360 grados sobre la banda. Este otro caso peor, de un paciente joven que había sido operado también previamente, una vitrectomía fallida, el paciente presentaba en la primera cirugía varios desgarros inferiores. Aquí ven cómo la retina está totalmente enrollada sobre sí misma, engrosada, poco móvil, y estamos haciendo maniobras, ¿cierto?, con bimanuales, con pinza y con la asa finesse, Flex Loop de Alcon, que me parece que es bien un buen instrumento muy útil en estos casos, para poder desenrollar ese borde. Teníamos mala visualización, entonces acá hacemos una capsulotomía, también quería mostrar el chandelier doble de DORC, bastante útil, se lo recomiendo. Ya podemos ver mucho mejor la retina, si se dan cuenta cambió la calidad de la imagen. Y bueno, haciendo todas estas maniobras logramos finalmente aplicar la retina y hacemos láser 360 grados también utilizando el apoyo de la banda. Ahí se ve el aspecto final de esta retina que estaba completamente desprendida, se logró aplicar y se hizo láser, como les decía, en 360. Ahora, ¿qué es lo que utilizamos nosotros? Cuando un paciente es derivado a nuestra unidad de retina, en la Clínica Pasteur, Ciudad del Mar, en Viña del Mar, el paciente es evaluado para todos los factores de riesgo que les he mencionado y lo clasificamos en dos grupos. Si el paciente presenta bajo riesgo de redesprendimiento, hacemos una técnica estándar con vitrectomía, 3 puertos, gas y posición boca abajo. Si el paciente presenta, en cambio, alto riesgo de un redesprendimiento, entonces utilizamos banda más vitrectomía y todas las demás cosas que les expliqué. Espero que con estas cosas ustedes puedan, de alguna forma, perder el miedo y enfrentarse mejor, ¿cierto?, a la próxima vez que se encuentren con un desprendimiento complejo, ¿ya? Y vean que sí se puede reaplicar esta retina. También quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los maestros. La verdad es que la retina es un camino largo y uno aprende de cada maestro que tiene. Por supuesto, partiendo por los colegas del Hospital Clínico Universidad de Chile, hacia los colegas de México, donde me formé como retinólogo, el doctor Sepúlveda, con quien hice mis primeros casos en Chile, y por supuesto al equipo de retina de la Clínica Pasteur, con quien uno conversa los casos complejos, ¿cierto? El equipo de Ceola, el doctor Metz, que está aquí presente, y varios cirujanos jóvenes entusiastas con quien conversamos los casos difíciles. Muchas gracias.